Sí, de vuelta tengo el monitor acá al lado, así que manden reacciones nomás para que me entere de qué están pensando. También pueden hablar igualmente, obvio, eso siempre, pero bueno, si prefieren mandar las caritas está muy bien también. Bueno, como les comentaba antes, lo que vamos a ver hoy es cambiar totalmente nuestro enfoque de nuestro problema. Habíamos visto en la primera clase que teníamos dos tipos de... Había muchas clasificaciones que podíamos hacer dentro de problemas de aprendizaje y una de ellas era dentro de los problemas de aprendizaje supervisados, tener dos tipos de problemas distintos. Uno era aquel de regresión, que es el que veníamos trabajando hasta ahora, hasta la clase pasada, donde la variable y la target, lo que nosotros queremos modelar, ¿sí? A partir de los datos que tenemos, no necesariamente para predecir algo, ¿no? Pero lo que siempre queremos modelar o ajustar un modelo es sobre una variable numérica, ¿sí? Que está dentro de un rango continuo. Puede tener un mínimo, un máximo, pero es continua, ¿sí? Esa era la propiedad que tenía esa variable que nos permitía modelarla como esto, por ejemplo, ¿no? Que esto en particular acá lo que estamos viendo es un ajuste de una regresión lineal, porque estamos viendo que hay una sola variable explicativa que está en este eje, la target, que está acá en este eje, la variable y, lo que queremos ajustar, y lo estamos haciendo a partir de una recta, ¿no? Esto lo podríamos haber hecho a partir de un polinomio de grado 2, 3, 4, 7, etcétera. Podríamos haber incorporado más variables explicativas, lo que nos hubiera dado, por ejemplo, otro eje acá, ¿no? Si tuviéramos una variable explicativa más, tendríamos otro eje acá, y ahí tendremos ya una figura que estaría representada más bien por un plano más que por una recta. Lo que vamos a ver a partir de ahora, durante esta unidad al menos, después retomaremos regresión cuando veamos redes neuronales, pero lo que vamos a ver en esta unidad es qué pasa cuando nuestra variable y es categórica, es decir, se puede representar mediante etiquetas o clases. En este caso en particular lo que vemos es una clase, por general lo más didáctico siempre va a ser trabajar con colorimetría. Si en este caso tenemos una clase que está representada por la clase celeste, turquesa, celeste, yo soy malo con los colores como casi todos los de mi género, así que bueno, para mí va a ser celeste. Y otra clase que es la clase verde, ¿sí? ¿Y qué es lo que creen que está intentando hacer no es una recta lineal, pero qué creen que está intentando hacer esta figura que está acá? Esta curva. ¿Qué es lo que está intentando ajustar? Acá la regresión que habíamos hecho, lo que intenta es directamente tener un valor de la target, ¿no? Un valor de nuestra variable final, nuestra variable objetivo, ¿sí? Por ejemplo, acá, si me paro en este punto que está acá, se ve el puntero, ¿no? Por las dudas, está un poco chiquito en comparación con los puntos, pero ¿se ve? ¿Se llega a apreciar? Sí, sí, se ve. Bien. Lo que intentábamos hacer es, bueno, decir, bueno, si tenemos un input de 50, nuestro output es de 50 más o menos, ¿no? Esto es lo que nos dice esta recta, que ese es el ajuste que lográbamos con esta regresión lineal. Acá, ¿qué creen que sucede? ¿Cómo lo explicarían con sus palabras? ¿Sí? No estamos buscando nada técnico. ¿Qué creen que intenta hacer esta curva que está acá? Dividir por grupos, algo así. Exactamente, dividir voy a ponerle otro nombre nomás de dividir por clases o etiquetas, simplemente porque tal vez dividir en grupos lo puede llevar un poquito a lo que es clusterización y demás. Pero lo que intenta hacer es eso, actuar de recta frontera, lo que vamos a llamarle un poco después en este curso, donde de un lado de la frontera voy a tener una cierta clase y de otro lado de la frontera voy a tener otra clase distinta. Si eso es el problema binario, ¿sí? El problema donde la target solamente puede llevar dos posibles valores. Obviamente que existen problemas donde pueden llevarse más de dos valores. Y en ese caso tendremos distintas regiones, ¿sí? Que se irán conformando con distintas rectas que están acá, donde diría, bueno, básicamente lo que tengo acá es de este lado de la frontera, por cómo es el ajuste, lo que se ve acá, parecería que de este lado tenemos los puntos verdes y de este lado tenemos los puntos celestes o azules o turquesas, etcétera. Entonces, bueno, si ese fuese el caso, tendríamos un ajuste que parece a priori bueno, ¿no? Más o menos parece bueno, ya que se ven pocos puntos de este lado verdes y pocos puntos de este lado turquesa.
Si fuese al revés, bueno, me estaría preocupando un poco porque esto estaría bastante, bastante mal, ¿sí? Bien, ¿se entendió más o menos cómo es el problema? Bien, hay algo más dando vuelta en este problema, que es que tal vez a mí no me interesa solamente ajustar esta recta frontera que está acá. ¿Sí? Y por lo general, de hecho, no sucede eso. Por lo general, no es lo único que queremos ver. ¿Qué es algo adicional que nos gustaría ver? Pensar este problema como que, fíjense que este punto verde que está acá tiene una distancia bastante grande a la frontera, ¿sí? ¿Se ve? O sea, es de los puntos más alejados que hay a esta frontera. Estos puntos que están acá, que justo encima hay algunos puntos celestes, de este lado, que estarían mal etiquetados o mal clasificados, están bastante cerca de la frontera, ¿sí? Están relativamente cerca. Esta distancia que está acá la podríamos asociar con una idea de probabilidad. ¿Sí? Que eso es básicamente, bueno, este punto que está acá parecería tener una probabilidad mayor de ser verde que estos puntos que están acá. ¿Sí? Y eso incluso empíricamente acá se ve, porque justamente hay puntos que están cerca de la frontera que están mal etiquetados. Entonces, de alguna forma, eso me daría la pauta de que efectivamente sí, estos puntos que están más alejados tienen más probabilidades de ser verdes que de ser azules. ¿Sí? ¿Eso se ve? O se ve cómo es el problema también que queremos encarar desde ese lado, desde el punto de vista de probabilidades. Bien, y también fíjense que algo que podría ver yo acá es que, bueno, en realidad si la frontera fuera de esta forma, tendría algo un poco mejor, ¿no? Que lo que tengo, que lo que tenía originalmente en pantalla. Pero, ¿qué les parece que empieza a pasar cuando tenemos ese tipo de curvas? Muy parecido a lo que hemos visto en las primeras clases, también lo hemos visto un poco en regresión. Y no es como un sobreajuste. Exactamente, empezamos a sufrir un poco de ese sobreajuste. Lo que vamos a ver en esta unidad en particular son modelos lineales, ¿sí? Donde las fronteras van a ser así. ¿Sí? Y vamos a buscar el mejor ajuste lineal que se pueda hacer para trazar esas fronteras. Mientras la distancia de estos puntos a la recta sea más lejos, nuestro modelo, nuestro algoritmo va a decir más probabilidades hay de que ese punto sea, bueno, si estamos de este lado sería verde y si estamos de este lado sería celeste, ¿sí? Bueno, fíjense que este ajuste lineal va a sufrir los mismos problemas, que ahora lo vamos a plantear matemáticamente, pero va a sufrir los mismos problemas que sufre la regresión lineal acá, ¿sí? Por lo general es un problema que subajusta o es algo que tiende a subajustar simplemente por el hecho de ser demasiado simple, ¿sí? Entonces, por lo general no llega a captar patrones un poco más complejos. Va a haber algunas diferencias en clasificación respecto de regresión, pero eso lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas y tal vez no todo hoy, sino probablemente el lunes que viene también sigamos un poco más. Bien, esto es más o menos lo que queremos hacer. Tenemos una nube de datos donde tenemos distintas etiquetas y de alguna forma queremos etiquetar cada una de ellas para tener este resultado final, ¿sí? ¿Cuáles son, en este caso, bueno, círculos visto desde arriba, cuáles son triángulos, cuáles son cuadrados? Y eso es un poquito lo que queremos lograr. Este gráfico lo hemos visto en la primera o segunda clase, donde habíamos visto algunos de los algoritmos que se utilizan para clasificar. Por ahí el que es más obvio, más o se presta mucho para lo que es clasificación son este tipo de algoritmos, que son los árboles de decisión. No sé si alguno ya los conoce, ya los ha visto, los van a ver en minería. Si todavía no lo vieron, ya lo van a ver. Si no, ya lo habrán visto seguramente los que la estén haciendo este cuatrimestre. Y bueno, tal vez haya alguno que ya la haya hecho a esa materia. Pero bueno, es un algoritmo que se ajusta bastante bien a todo lo que es clasificación. Sí, pero bueno, va a ser un problema de minería de datos. De acá pasamos luego de este tipo de... El problema que tiene este tipo de algoritmos es que tienden a sobreajustar mucho, entonces lo que uno tiende a hacer es este tipo de algoritmos, que bueno, esto sería un bosque, que básicamente consiste en tener muchos árboles y bueno, hay distintas formas de agrupar o ensamblar esos árboles para obtener un único resultado a partir de los distintos resultados que puede tener cada uno de estos árboles internos que están acá adentro, que se entrenan de distintas formas, todo en pos de
no sufrir el overfitting. ¿Sí? Bueno, y estos tres algoritmos que están por acá, no voy a entrar mucho en detalle, pero también se ven en minería. ¿Sí? En minería van a ver o estarán viendo prácticamente todos los algoritmos que hay para lo que son los problemas de clasificación. Nosotros nos vamos a quedar con el más sencillo de todos, ¿sí? Que es la regresión logística, que es esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que el gráfico a priori, no sé si les estará diciendo algo o no, pero lo que sí les podemos ir analizando es que esto que está acá es esto que está acá es el 0 y esto que está acá es el 1. Y lo que se puede ver acá que hay una especie de ajuste que es un umbral, ¿sí? Un umbral a partir del cual este modelito que está acá, que a priori no parece muy lineal, vamos a ver por qué, em, este parecería que es el ajuste de un valor de algo que va entre 0 y 1, ¿sí? Y lo que me está diciendo este umbral que está acá es que cuando este ajuste da por encima de este umbral que está acá, el resultado del modelo es la clase naranja en este caso, y cuando está por debajo, el resultado es la clase gris o azul, o bueno, cual sea el color que está por acá dando vueltas. ¿Sí? Ese es más o menos el algoritmo que vamos a intentar ahora, a partir de la próxima diapositiva o de las próximas, eh, ver un poco mejor cómo funciona y cómo va a ser. Pero algo que ya les puede ir llamando la atención es que se llama regresión, pese a que es un algoritmo de clasificación, se llama regresión, esto tiene su explicación, la vamos a ver, y también se llama logística, que de logística no tiene nada, es más una cuestión de traducción, no hay nada de ingeniería industrial acá dando vueltas, pero sí tiene algo que ver con lo que son logaritmos. O sea que sí que, bueno, de ahí va a venir un poco el nombre y ahora vamos a ver un poquito más por qué eso sucede. Antes de meternos en el algoritmo, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De distintos tipos de problemas de clasificación. Tenemos, por un lado, clasificación binaria, aquellas donde la variable target puede tomar como mucho dos valores, ¿sí? De ahí que sea binaria. Una forma interesante de llamar este tipo de problemas es la variable es o no es, ¿sí? Es decir, bueno, ejemplos hay un montón, pero podemos pensar en si tengo un problema donde quiero decir, bueno, el punto es rojo o es azul, también si esas son las únicas dos posibilidades en el universo de colores que estamos tomando, entonces también es equivalente a decir es rojo o no es rojo. Sí, es exactamente lo mismo. Eso cambiaría si a la vez podría ser, si la respuesta pudiera ser verde, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya no puedo llamar al azul como si fuera no es rojo, ¿no? Porque ahora no es rojo tiene dos posibilidades distintas. Pero si el universo completo es rojo y azul, entonces también puedo decir es rojo y no es rojo, o es azul y no es azul, ¿sí? Y esos problemas son totalmente equivalentes, simplemente porque rojo es igual a no azul. ¿Sí? Son exactamente complementarios. En el caso del trabajo práctico vamos a trabajar sobre un dataset lo que vamos a intentar predecir es si el día siguiente va a llover o no va a llover. ¿Sí? Entonces ahí lluvia y no lluvia. ¿Sí? Ahí automáticamente hay una connotación positiva y negativa, ¿sí? Que es esto un poco de lo que está acá, donde la lluvia, donde un resultado positivo para lluvia sería este más que está acá, ¿no? Porque tiene una connotación positiva ya por contexto solamente. Y el no lluvia tendría una connotación negativa, si se quiere, pero negativa simplemente por cómo planteamos la palabra, ¿no? Lluvia y no lluvia. Tal vez no lluvia es bueno, pero bueno, eso ya es una cuestión de contexto solamente de cada uno de los problemas. La cuestión con esto es que como nosotros ya hemos trabajado sobre codificaciones ordinales, cualquiera sean las dos opciones, sea rojo y azul, sea amarillo y verde, sea lluvia y no lluvia, sea accidente de tránsito, no accidente de tránsito, sea cuales sean cualquiera sea el problema, nosotros sabemos que esto, que acá dice A y B como si fueran dos opciones, sabemos que lo podemos llevar a esta connotación que está acá, 0 y 1. ¿Por qué? Porque 0 sería la clase, por ejemplo, no es rojo,
y 1 sería la clase es rojo, ¿sí? También lo puedo hacer al revés, no hay ningún problema, pero sabemos que podemos hacer ese tipo de codificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo aprendimos en OneHot Encoding, básicamente. Entonces, podemos transformar esa variable, que es que muy probablemente sea una especie de string, si se quiere, pero la podemos trabajar como ceros y unos, ¿sí? Entonces, 1 va a ser una de las dos clases, 0 va a ser la otra clase. Después veremos si esto lo podemos llevar a 3 clases o no. Sí, pero en principio cuando son 2 clases podemos trabajar el problema de esa forma. Acuérdense que OneHot Encoding no lo estaríamos aplicando directamente, pero sí acuérdense que nos basta con una sola columna para identificar una serie de dos valores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Es decir, si el valor puede ser C, si los valores son A y B, en realidad la salida que yo tengo acá es A o no es A. ¿Sí? ¿Se entiende? Puedo representar dos valores con una sola columna. Bien. Bueno, y si es o no es, hay una cuestión con probabilidad acá dando vueltas, que es si la probabilidad de, supongamos que tengo rojo y azul solamente, si la probabilidad en alguna de las observaciones de ser rojo nos da 0,7, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? ¿Qué le parece? Bien, voy a suponer que había un punto en el medio, perfecto. 0,3, ¿sí? 0,3. Bien, porque van a ser complementarias, ¿sí? Entonces, en realidad, nuestro problema si lo pensamos desde el punto de vista de probabilidad, vamos a querer resolver, o nos va a interesar resolver solamente, o modelar solamente, cuál es la probabilidad de que ocurra alguna de las dos clases, porque la otra va a ser completamente complementaria, y no va a tener sentido modelarla también, ¿sí? Simplemente va a ser uno menos la probabilidad que ya hemos modelado para nuestro otro problema. ¿Sí? Entonces lo que siempre vamos a hacer en problemas binarios es elegir una de las clases como la positiva. No importa si la connotación verdadera es positiva o es negativa, pero vamos a elegir alguna como la positiva y siempre vamos a modelar esa variable, porque la otra variable va a ser uno menos la que ya hemos modelado, ¿sí? Entonces no es necesario modelar ambas variables. Algunos ejemplos: detección de fraude, esto es sí o no. Diagnóstico médico, el diagnóstico puede ser bueno o malo, ¿sí? Esas son las dos opciones que se pueden manejar. Detección de spam en correo electrónico, esta la hemos hablado en la primera clase, donde acá ya, bueno, básicamente esto sería un algoritmo donde entra un correo y la salida va a ser si va a la bandeja de entrada o va a la bandeja de spam. ¿Sí? Fíjense que ahí la connotación positiva y negativa no es tan sencilla por ahí de ver. Predicción de que algo pase o que no pase. Sí, por ejemplo, el ejemplo que les comentaba recién para el trabajo práctico va a ser el de lluvia. ¿Va a llover? ¿No va a llover? Bueno, puede ser también asociado con accidentes, etcétera, etcétera, porque acá hay un montón de ejemplos. Básicamente cualquier cosa que pase o que pueda también no pasar. Me voy a parar un segundo en lo que es detección de spam, porque acá ya empezamos a ver que el contexto del problema va a ser importante cuando querramos ver cómo ajustan nuestros algoritmos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos todos los casos posibles que pueda haber cuando clasificamos un correo electrónico en bandeja de entrada o en spam. Son 4. Se pueden acordar tal vez de una cierta matriz que se da, que creo que la han visto en introducción, que básicamente los 4 casos son: si el correo si efectivamente tiene que ir a la bandeja de entrada y el algoritmo también dice eso, entonces ahí tenemos un acierto en lo que es el ajuste del modelo. También puede ser el caso totalmente contrario, donde el correo electrónico debía ir a spam y nuestro algoritmo también dice que debería ir a spam. Entonces ahí tenemos también un acierto del algoritmo. Pero también tenemos dos posibles errores que podemos cometer. Uno es cuando el correo electrónico tiene que ir a bandeja de entrada, pero nuestro algoritmo lo envía a spam. Y el otro es cuando el correo es spam, pero nuestro algoritmo lo envía a bandeja de entrada. ¿Sí? ¿Se ven? ¿Se entiende cuáles son las cuatro posibilidades que tenemos? Esto porque es un problema binario, ¿sí? Por eso son cuatro
posibilidades. Entonces la pregunta un poco es, si nos paramos sobre los aciertos no hay mucho que discutir. Acertar siempre es bueno, perfecto. Sobre los errores podemos hacer cierto análisis, ¿no? ¿Qué creen que, o sea, creen que es lo mismo si yo tengo un correo electrónico que tiene que ir a la bandeja de entrada a mandarlo a spam, o al revés, que un correo que es spam lo mande a bandeja de entrada? ¿Es lo mismo? ¿Debería ser lo mismo? ¿Hay algo que sea más importante que el otro? ¿Qué les parece? Algún valiente dando vueltas. Sí. A lo mejor es peor mandar un correo importante a spam que al revés. Exactamente, sí, esa es la connotación que le podemos dar a ese problema, ¿no? Probablemente mandar un correo que sea importante, mandarlo a spam sea problemático, ¿no? Porque uno termina perdiendo ese correo. Bien. No es tan grave mandar spam a la bandeja de entrada porque, bueno, uno lo puede filtrar un poco más visualmente o mandarlo automáticamente a spam y demás. Bueno, puede hacer algunas cositas ahí para que eso no sea tan problemático, ¿sí? Pero mandar algo importante a spam sería un problema, ¿no? Entonces, cuando tengamos que analizar un poco cómo ajustan estos algoritmos, vamos a tener que tener en cuenta eso, ¿sí? Para elegir una métrica adecuada para ver cómo se ha desempeñado el algoritmo que hemos empleado para resolver el problema, ¿sí? Porque de vuelta ahí vamos a tener que tener una métrica que los correos que son importantes, cuando los mande spam, y la métrica ahí va a tener que penalizar mucho ese comportamiento porque es algo que queremos que no suceda, ¿sí? Penalizarlo mucho y tampoco demasiado, porque si lo penalizamos demasiado, lo que vamos a tender a hacer con eso es que el algoritmo envíe todo a bandeja de entrada, ¿sí? O sea, si le damos mucho peso a que se equivoque en la dirección, algo que es realmente bandeja de entrada, lo manda a spam, lo que va a tender a hacer ese algoritmo es empezar a mandar todo a bandeja de entrada, porque total el error que estamos cometiendo de mandar spam a bandeja de entrada le estamos diciendo que no es importante. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, si ponemos eso en una función de costo, una función de penalización, el algoritmo va a tender a hacer eso. ¿Sí? Después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que tenemos que llegar es a algún punto medio, ¿no? En el cual no mandemos todo a bandeja de entrada, pero que a la vez penalicemos más fuertemente lo que es el error que no queremos que suceda. ¿Se entendió? Más o menos. Bien. Algo que va a empezar a ser importante en este tipo de problemas, en todo lo que es el análisis exploratorio de datos, el jueves lo van a ver un poquito mejor, es el tipo de gráficos box plots, sí, que tengo por acá dando vueltas, que están representando un poquito lo que sucede en este problema que está acá, que es un dataset de default en tarjeta de crédito, ¿sí? Donde los puntos naranjas son aquellos que han tenido default en la tarjeta de crédito y los puntos azules son los que no, ¿no? Y esto sería un dataset de probablemente un banco que quisiera saber con anticipación si hay probabilidades o no, o qué probabilidad hay de que un usuario defaltee su tarjeta de crédito, ¿sí? Ese sería el objetivo de este dataset. Por un lado tenemos el balance de la tarjeta, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá, qué tanta plata hay en la tarjeta. Y por otro lado tenemos el ingreso de esa persona, ¿no? Sea anualizado, mensualizado, etcétera, en la unidad que sea, ¿sí? Pero no es importante el tema números porque ya hemos visto que podemos escalar los datos, así que no es para nada importante qué significa bien cada uno de los números, pero sí acá tengo ingresos y acá tengo balance. Por otro lado, esto que está acá, lo puedo descomponer en un análisis más individual para cada una de las variables, que es esto que tengo acá, que son dos box plots, que básicamente lo que me están marcando es, bueno, hay algunos outliers acá dando vueltas, pero básicamente me están marcando que para niveles de ingresos que van entre 20.000 y 45.000 más o menos, están la mayoría de los datos, ¿sí? Y para balances entre 500 y 1.000
200 más o menos. Acá tenemos la mayoría de los datos donde no hay default en tarjeta de crédito. Y para balances más grandes que ese valor, tenemos la mayoría de los que sí defaultean. ¿Sí? Entonces, viendo estos gráficos, ¿cuál de las dos variables explicativas que tenemos acá dando vueltas creen que es la más relevante en este problema? Balance. ¿Sí? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué le parece? Vamos, 1 balances, 0 ingresos. Bien, sí, bueno, balance, ¿no? Porque acá hay un algoritmo bastante sencillito, sería, bueno, si el balance es mayor a 1200, es probable que desfaltee, ¿sí? Porque está en la mayor parte de los casos donde eso pasa, se ve acá. Em, y menor a 1200 más o menos sería que no van a defaultear. Entonces, a priori, uno empezaría a ver en este gráfico que efectivamente balance va a tener cierta significancia más importante que ingresos, ¿sí? Esto también se puede ver en una correlación para problemas de clasificación, es la correlación de Kendall, ¿sí? Va a dar valores seguramente más altos para lo que es balance que para lo que es ingresos. No vamos a entrar en detalle de cómo se calcula esa correlación, pero lo pueden buscar si quieren. Bien, hasta acá vamos bien. Bueno, entonces tenemos 0, no hay default en la tarjeta de crédito. 1, hay default en la tarjeta de crédito. Nuestra variable target son ceros, contiene simplemente ceros y unos. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, matemáticamente, no hay nada que me diga que no puedo hacer o que no podemos hacer una regresión lineal. ¿Sí? Ahí está Ana pidiendo eso. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de regresión lineal que teníamos hasta ahora, en sí lo único que necesitaba era que todas las variables sean numéricas, justamente, ¿no? Que esté todo representado por números. Más allá de que después para asegurar su comportamiento estadístico y demás, necesitemos que las distribuciones de los datos sean normales, bla, 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 etcétera, etcétera. Todo eso sí es verdad. Pero matemáticamente hablando, no hay nada que me impida hacer una regresión lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a empezar planteando este problema como si fuera una regresión lineal. Regresión lineal para clasificación binaria. Después ahora vamos a ver por qué es solo válido para problemas binarios y hasta ahí. ¿Sí? Pues, bueno, si esto fuese válido, en realidad la unidad sería muy sencilla, pero va a ser válido entre comillas hasta ahí. Bueno, tenemos un diagnóstico médico, ¿sí? Donde estas son las dos posibilidades que tenemos, ¿sí? Las dos posibles respuestas que puede tener cada una de las observaciones en este problema. No hay una tercera opción, son solamente estas dos. No importa igual cuál es cada una, lo importante es que vamos a llamarlas 0 y 1. ¿Sí? Vamos a hacer esa codificación donde 0 es un tipo de diagnóstico médico y 1 va a ser otro tipo de diagnóstico distinto. Lo que vamos a hacer con los datos es ajustar una regresión lineal a esta respuesta binaria, a estos ceros y unos que están acá. Y lo que vamos a hacer es decir que si el resultado de esa regresión lineal, o mejor dicho, voy un paso para atrás, la salida de esa regresión lineal va a ir entre qué valores. ¿Entre qué valores puede ir la salida de una regresión lineal? Si yo hago un ajuste lineal de estos datos, supongamos que va más o menos por acá, ¿no? Esta recta, ¿cuál es el menor valor y cuál es el mayor valor de I sombrerito, de la I que estamos prediciendo, que puede tomar? ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el mayor?
Si yo pongo un X extremadamente grande, muy grande, ¿cuál va a ser el valor de Y sombrerito? Si X tiende a infinito. ¿Alguien da algo? Si X es muy grande, ¿a dónde va esta recta? Pendiente creciente, ¿no? ¿Se ve? Si X es muy grande, muy, muy grande. De 0 a 1, ¿no? Piensen en el problema de tarifas de Uber, ¿no? O sea, las tarifas no iban entre 0 y 1, el resultado. O sea, si teníamos una distancia de 1.000 millones de kilómetros, ¿cuánto iba a salir ese viaje? No hace falta que lo digan en número, ¿no? Pero va a ser un viaje muy caro, ¿no? O probablemente el algoritmo les vaya a decir eso. ¿Sí? Entonces, si X es excesivamente grande, esto va a tender a ser infinito. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Bien. Y si X es excesivamente chico, Y sombrerito va a tender a ser menos infinito, ¿no? Esas son las cotas. O sea, no hay cotas para la regresión lineal. Puede ir entre menos infinito e infinito. Ese es el dominio que puede el conjunto de llegada, mejor dicho, ¿no? Que puede tener menos infinito e infinito. Acá puse mal el coso. Los matemáticos me van a... Sí, ese es el punto de llegada de una recta, ¿sí? Bueno, de una recta que tiene pendiente y ordenal origen distinta de cero. Bien, sigamos. Entonces, dicho eso, algo que tiene sentido proponer, para empezar, es, primero vamos a ver esto, donde, fíjense que lo que tengo acá es igual a cero, voy a tener algunos puntos. ¿Sí? Fíjense que acá todos los puntos de nuestro dataset, todas nuestras observaciones son o 0 o 1. Esa es la salida que tenemos. Por eso todos los puntos están o sobre el 0 o sobre el 1. ¿Sí? No hay puntos en el medio porque no es una posibilidad dentro del dataset que tenemos. ¿Sí? Gran diferencia respecto del dataset que teníamos eh, en los problemas de regresión, ¿no? Porque acá teníamos lleno de puntos en el medio porque había, por ejemplo, tarifas de Uber que iban entre 0 y 20 y pico de dólares sin ningún tipo de restricción en el medio. Acá estamos imponiendo una restricción que es o 0 o 1, ¿sí? No hay otro tipo de posibilidad. Entonces, tenemos puntos en el 0, que serían la etiqueta igual a 0. Tenemos puntos en el 1, que serían la etiqueta igual a 1. Y tenemos alguna variable explicativa, una sola variable explicativa, que va tomando distintos valores y se van registrando cuáles son las observaciones que corresponden eh, para cada una de esas X que tenemos dando vuelta. Entonces, un ajuste de regresión lineal más o menos va a dar algo como esto que está acá. ¿Sí? Como esta recta roja que está por acá dando vueltas. Fíjense que la recta roja va por debajo del 0 y va por encima del 1. ¿Sí? Tranquilamente lo hace porque el conjunto de llegada de esta recta es de menos infinito a infinito. ¿Sí? No tiene ningún límite impuesto en ese sentido porque el modelo es así, naturalmente. Bueno, tiene cierto sentido decir, hace cierto sentido, díganme si no, pero decir que si el resultado de esta regresión lineal es mayor que 0,5, que este umbral que estamos poniendo acá, esta recta siempre la vamos a llamar a partir de ahora umbral o threshold en inglés, si es mayor a 0,5, tiene cierto sentido decir que el punto va a pertenecer a igual a 1, va a ser la clase igual a 1, y mientras más alto sea, mientras más lejos esté del 0,5, más probable más probable sería que sea igual a 1. Y lo contrario por este lado. Si el resultado de la recta es menor a 0,5, y mientras más menor a 0,5 sea, va a tener más probabilidades de ser clase 0.
¿Sí? Esto es lo que estaría diciendo nuestro algoritmo. Y en otras palabras, lo que estaría haciendo este algoritmo, si lo digo de otra forma, es cuando el resultado de la recta está por debajo de 0,5, entonces el resultado es igual a 0. Entonces todos estos puntos, para todos estos valores de x, el resultado estaría acá. Y para cuando es y mayor a 0,5, el resultado estaría por acá. ¿Sí? ¿Se entiende cómo planteamos el algoritmo? Hacemos una regresión lineal sobre los datos y cuando no nos sirve el resultado de una regresión lineal porque es un valor que va entre menos infinito e infinito. Entonces lo que proponemos es esta recta umbral, ¿sí? En y igual a 0,5, que es básicamente cuando esta recta roja que está acá, vale más que 0,5, decimos clase 1. Cuando vale menos, decimos clase 0. ¿Sí se entiende el algoritmo? Sí, no. Muy importante entenderlo en este momento, así que díganme si no. Díganme si sí también. Sí, no. Sí, se entiende. Bien, ¿el resto? ¿Cómo viene? Sí, sí. Bien, bien, bien. Bien, entonces, primera pregunta, ¿qué les parece? ¿Parece bueno? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bien clasificados, 3 mal clasificados. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bien clasificados, un punto mal clasificado. ¿Sí? A priori, ¿qué les parece? ¿Más o menos? ¿Más o menos bien? ¿Más o menos mal? ¿Está bueno? Sí, bastante bien. Bastante bien dentro de todo, ¿no? Sí, bien, bien, perfecto. Más o menos parecería que la idea no está tan mal. Bien, entonces, la segunda pregunta es, porque ya dijimos que lo que nos interesa de esto no es solamente si podemos clasificar el 0 y el 1 correctamente, sino que también queremos decir algo de este estilo, ¿no? Mientras x más grande sea, parecería que hay más probabilidades de que sea clase 1, ¿sí? Sin embargo, yo podría tener algún puntito por acá, dando vuelta, ¿no? Esto tranquilamente lo podría tener y que esté mal clasificado. Pero a priori parecería que, o lo que nos da a entender esta regresión lineal es que mientras más grande es x, más probabilidades hay de que y valga 1, ¿sí? Y al contrario, mientras x más chico, parecería que hay más probabilidades de que y valga 0. Hay, ¿Este modelo de regresión lineal nos sirve? ¿Creen que nos sirve para decir eso? O sea, el resultado de esta regresión lineal lo podemos interpretar como una probabilidad. Porque si el punto cayera más o menos por acá, supongamos que x vale este valor que está acá. Para este punto, y vale más o menos, digamos, 0,6. Y yo podría decir, perfecto, este punto que está acá, que está un poquito más cerca de la parte igual a 1 que la parte igual a 0 y está por encima del umbral de decisión, podríamos decir, para empezar a meter el concepto de probabilidad, podríamos decir que este punto tiene una probabilidad 0,6 de ser clase 1 y 0,4 de ser clase 0. ¿Sí? ¿Les parece que tiene sentido eso? Más o menos sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien, ¿qué problema? Bueno, entonces ahí lo que estaremos haciendo es usar la salida de la regresión lineal como nuestra probabilidad sombrerito, sería, ¿no? Nuestro modelo de probabilidad. ¿Alguna falla que le vean a ese modelo? La respuesta es tiene una falla. ¿Qué nos pasa cuando x es muy grande? Cuando estamos por acá, en estos valores de x. ¿Cuánto vale la regresión lineal? Más de uno. Más de 1. ¿Y qué nos pasa cuando x es muy chico y estamos por acá, en esta zona? Ahí vale menos que 0, ¿no? Entonces nuestra regresión lineal está modelando algo que va entre menos infinito e infinito, ¿sí? No nos sirve para pensarlo como probabilidad, ¿sí? Es algo que
de alguna forma debemos hacer algo sobre este algoritmo para poder transformarlo em, en lo que nosotros creemos que es efectivamente un modelo de probabilidad. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Porque esto no sirve para definir probabilidad de pertenencia a una de las clases. Deberíamos usar algún tipo de función en el medio, que no sea esta relación lineal que está acá, pero algún tipo de función que vaya entre 0 y entre 1. ¿Sí? Que la salida de esa función esté entre 0 y 1. ¿Sí? Porque eso es lo que queremos después efectivamente pasar por un umbral. Bueno, y si me vuelvo para atrás, fíjense la forma que tenía esta función que está acá. Ahora vamos a ver cuál es, que parecería que va entre 0 y 1. ¿Sí? Y parecería que no se va a pasar nunca de esos dos valores. Y esa va a ser un poco la idea que vamos a tomar. Bien, una cosita más que tiene la regresión lineal es el problema de los outliers. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sería un problema parecido al que teníamos en la diapo anterior, ¿sí? Muy parecido. Donde acá lo que se intenta decir es, bueno, si un tumor según su tamaño es maligno o es benigno. Y ahora nos aparece en el mismo dataset un pequeño cambio, que es un dato adicional, que es un tumor excesivamente grande que también es maligno. Fíjense que el problema parece bastante sencillo de resolver con estos puntos que están acá, porque parecería ser a priori un modelo súper simple. No siempre hay que emplear un algoritmo demasiado complejo para resolver algo. Acá, de ver los datos solamente, estamos viendo que si decimos que el tamaño de tumor es más grande que este valor que está acá, ya tenemos un algoritmo entrenado que es perfecto, ¿no? Que para hacia este lado siempre es maligno y hacia este lado siempre es benigno. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos resuelto el problema. Parece a priori relativamente sencillo. Pero fíjense qué es lo que hizo la regresión lineal en este caso. ¿Sí? Como aparece este outlier, y la regresión lineal penaliza muy fuertemente los cuadrados de la distancia que hay entre cada uno de los puntos a la regresión lineal, lo que va a hacer siempre, o lo que va a tender a hacer siempre que haya outliers, es pegarse lo más que pueda, siempre, bueno, el error es una media, ¿no? Entonces, siempre que aparezca alguno de los outliers, va a tender a hacer esto. ¿Sí? Hemos visto un método ya para corregir eso, que es la regularización, pero si no tenemos ese método, lo que va a tender a hacer es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si ahora el umbral que está acá lo mantenemos en el mismo lugar, en 0,5, fíjense que ahora lo que nos dice este algoritmo es que todos estos tumores son benignos. ¿Sí? Porque para todos estos, la predicción está cerca del umbral, pero está por debajo. Bueno, quizá este sí, tal vez sea maligno. ¿Sí? Pero estos tres que están acá pasaron a ser benignos, ¿se ve? ¿Sí, no? Bien, entonces nuestro algoritmo empeora mucho, porque acá teníamos todas predicciones perfectas, y acá nuestro algoritmo empeora mucho porque aparece esta outlier que está acá. Si nuestro algoritmo empeora mucho eh, por poner un punto, por tener un valor un dato adicional, hablábamos de que nuestro algoritmo sufría de varianza. ¿Sí? Entonces, efectivamente, tenemos cierta varianza dando vuelta. De todas formas, algo que podemos hacer con este algoritmo es el umbral, lo hemos fijado en 0,5, pero en realidad no tiene por qué estar en 0,5. No hay ninguna regla, ninguna ley que nos diga el umbral que está por acá tiene que estar sí o sí en 0,5. Porque de hecho el mejor ajuste de este nuevo modelo que está por acá dando vueltas es con el umbral como si fuera el amarillo que está acá. ¿Sí? Este umbral está muy por debajo del 0,5, que después vamos a ver qué significa bien físicamente. Bueno, le vamos a encontrar un sentido más real a qué significa eso. Pero fíjense que si bajamos este umbral que está acá, ahora encontramos que sí, para todos estos puntos se clasifican correctamente y todos estos puntos también, ¿no? Entonces, en realidad, el hecho de que aparezca este outlier lo corregimos bajando el umbral para el cual a partir de cierto valor de la regresión lineal el tumor se considera maligno o se considera benigno. ¿Sí? Entonces, de todas formas, el problema tiene varianza. ¿Por qué? Porque ahora este umbral es un hiperparámetro, algo que vamos a tener que setear siempre a mano.
Entonces, por lo tanto, por definición es un hiperparámetro y lo hemos cambiado de 0,5 a 0,25, por ejemplo, parecería más o menos la mitad, porque aparece un dato nuevo. Entonces hemos dividido la mitad del umbral, un 100% de cambio en el umbral, por este punto que aparece acá, ¿sí? Entonces, hemos cambiado mucho ese parámetro y por lo tanto tenemos varianza dando vuelta por ahí, ¿sí? O sea, es un resultado de varianza. Seguimos teniendo un resultado bueno, pero no deja de ser un problema con varianza. Entonces vamos a intentar también sacarnos el problema de varianza de encima. ¿Vamos bien? Bueno. Otro tipo de problema que vamos a... No vamos a hacer tanto enfoque en la materia, pero sí es otro tipo de problema que podemos tener. Vamos a ver si cómo se resuelven. ¿Qué son los problemas de clasificación multiclase? ¿Sí? ¿Qué ejemplos puede...? Bueno, es donde ahora nuestra salida tiene más de dos categorías o de dos etiquetas o de dos clases. ¿Sí? Hasta ahora veníamos trabajando simplemente con eso no es, que eran solamente dos clases. Algunos ejemplos de esto: clasificación de señales de tránsito. ¿Sí? Tengo un vehículo inteligente, tengo que identificar 100 tipos de señales distintas según la imagen que estoy viendo en cada momento. Clasificación de vinos por cepa. Bueno, puede ser un poco de juguete. También hay varios de este tipo de datasets donde tenemos distintos datos de un vino y queremos encajarlo dentro de alguna de las posibles cepas que pueden tener, que son mucho más que dos. Detección de objetos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, una cámara que necesito que detecte distintos objetos. Entonces vamos a tener que, lo que va a hacer la cámara en sí es recibir como input las imágenes y escupir como resultado cuál es el objeto y con qué probabilidad es este objeto y este otro, ¿sí? Esto también puede ser, por ejemplo, cuando uno entra con reconocimiento facial a una camarita de reconocimiento facial, donde, bueno, podemos tener distintos tipos de problemas. La probabilidad de ser yo o de no ser yo, que ese sería un problema binario, que son más que nada, bueno, para todo lo que es autenticación y demás. Pero si yo estamos, por ejemplo, en una oficina y tenemos reconocimiento facial para entrar en la oficina, bueno, tenemos que reconocer si es alguna de todas las personas que están asignadas para ingresar, ¿no? Entonces ahí es donde lo transformamos en un problema de clasificación multiclase. Sentiment Analysis, no sé si lo han escuchado esto, ¿no? Pero esto sería básicamente tener, por ejemplo, una crítica a una película, por ejemplo, y decidir si esa crítica es muy mala, mala, regular, buena, muy buena. Por ejemplo, ¿no? Una escala de 5 valores, una escala de 10 valores, una escala de 100 valores, la cantidad que sean, pero donde tenemos clases, ¿sí? Tenemos clases porque muy mala, mala, regular, buena y muy buena son 5 clases distintas, ¿sí? 5 tipos distintos. La diferencia con ese tipo de problemas es que, bueno, yo puedo tener clasificación de señales de tránsito y tener un pare y un, no sé, ojo escuela, dando vueltas, que son tipos de señales, si se quiere, que no van a tener que ver una cosa con la otra. Y no es tan fácil de hacer una especie de codificación en eso, más que hacer en nuestro típico one-hot encoding. Con Sentiment Analysis pasa un poco lo que era ya un tipo de codificación que ya deben conocer, porque está en el capítulo 0, así que espero que la conozcan. Que bueno, si podemos llevar una escala de muy mala, mala, regular, buena, muy buena, a números. Podríamos más o menos plantear ese problema, ese tipo de problema, ¿sí? Y pensarlo como un problema de regresión, ¿sí? Porque si, por ejemplo, muy buena sea bueno, podría ser excelente también, ¿no? Pero podemos plantear la escala 0, 3, 5, 8, 10, ¿sí? Asignarle esos valores, podríamos resolver el problema como si fuese una especie de regresión. Entonces tiene una cierta potencial solución como problema de regresión haciendo ese tipo de codificaciones, pero lo más óptimo siempre es trabajarlo desde el punto de vista eh, de clasificación. O bueno, por lo menos habrá que plantear los dos métodos y decidir entre ellos cuál es el algoritmo que mejor se ajusta. Bien, ¿qué pasa en multiclase? Bueno, vamos a asignar 3 valores distintos ahora. No tengo 2 valores, tengo 3. Entonces tengo 3 tipos distintos. Acá este es el ejemplo que traía de antes. Tengo 3 tipos distintos de diagnóstico médico.
donde les asigno el número 1, el 2 y el 3. Y el problema que sucede acá es que la regresión lineal trabaja la variable target como numérica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, lo que estaría diciendo acá con eso es que de, eh, este tipo de diagnóstico médico es el doble que este otro tipo de diagnóstico médico, ¿sí? Y en realidad no es el doble, es distinto. No lo puedo plantear en esa escala porque es como decir que una variable categórica sucede lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Es como decir que febrero es el doble que enero, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo que no puedo hacer. Entonces no puedo tratar esta salida como una variable binaria, ¿sí? Como si habíamos visto en el caso anterior. Entonces la regresión lineal no sirve para problemas multiclase. Directamente no sirve. Y bueno, nos vamos a encontrar después con cómo solucionar este tipo de problemas, después en algunas diapositivas más adelante. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos hasta acá. Sí, esto lo podría haber planteado más o menos con la codificación ordinal para el sentiment análisis. ¿Qué podría haber hecho? Bueno, podría haber puesto -1 si la crítica es mala, 0 si es regular y 1 si es buena, ¿no? Si es positiva. Si es negativa, si es neutra o si es positiva. Y bueno, más o menos con esto podría haber llegado a algún lado, ¿sí? Pero serían solo variables target que yo puedo pensar de esta forma, ¿no? Haciendo una codificación ordinal. Si no, no puedo efectuar este tipo de problemas. Y aún así tampoco es recomendable hacer esto. Tampoco, ¿no? Entonces, simplemente para que sepa que, bueno, se podría haber planteado como de esa forma, pero por lo general no es algo que se suele hacer. Bien, vamos a empezar con lo que es la regresión logística. Vamos a empezar con problemas binarios, porque como ya un poco se vio en las diapos anteriores, los problemas binarios son un poco más sencillos. Después vamos a pasar a problemas multiclase un poquito más adelante. ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? ¿Quieren hacer unos minutos de descanso? ¿Están bien? Son 20, así que podemos hacer una pequeña votación. Con unos minutos igual me refiero a 5 como mucho. Bien. Voy a clasificar los pulgares para arriba como estamos bien. Bueno, esa fue una manito. No sé si querías decir algo o si le pifiaste. Bien, bueno, seguimos, ya que nadie... Bien. Bueno, pasemos un poco más a cómo ajustar efectivamente un modelo de clasificación a los datos que tenemos. Y acá vamos a empezar a hablar entonces de la regresión logística, ¿sí? Ya no vamos a hablar más de la regresión lineal que veíamos antes, sino que vamos a hablar de una regresión logística. Podemos saber por qué se llama así, pero para empezar no nos importa. Lo importante sí ahora es que tenemos observaciones, si nuestro dataset se compone de observaciones, X, ¿sí? Nuestras variables explicativas, y nuestra variable target, ¿sí? Que en este caso puede tomar los valores 0 y 1, nada más que eso, ¿sí? 0 o 1. 1 significa no 0 y 0 significa no 1. Son totalmente opuestas, complementarias, no puede haber otro valor en el dataset que no sea 0 y 1. ¿Sí? Esos son los únicos dos valores que podemos tomar. Lo que vamos a hacer con estos datos es pasarlos primero, ¿sí? Por una regresión lineal. ¿Sí? Es decir, vamos a tener una variable z sombrerito, para empezar, que va a ser un ajuste lineal de todos estos datos que tenemos acá. Lo que ya hemos visto, lo que ya hemos dicho, es que entonces este z sombrerito, z pred, que está acá, es un número que está en los que va en los reales, ¿sí? Que va entre menos infinito e infinito. ¿Sí? Esas son no tiene cotas, ¿sí? Puede crecer y decrecer tanto según cómo sean las variables x, ¿no? Va a depender un poco de eso, pero va a estar en los reales. Lo que vamos a hacer después es pasar este número, este valor, por una función que se va a llamar función sigmoidea. Vamos a ver qué es esto. Que, bueno, es esta f que está acá. Y lo que vamos a obtener como resultado es un c sombrerito o un c pred, que básicamente es pasar esto
por esta función que está acá. Si no es más que eso, ahora les muestro cuál es la función, pero lo importante es que el resultado de esta función, el conjunto de llegada de esta función, o Cpred, está en el conjunto cerrado 0, 1. ¿Sí? ¿Y eso qué me permite hacer a mí? Bueno, que Cpred efectivamente sea algo que pueda representar probabilidad. ¿Sí? Porque antes con la regresión lineal sola yo no podía representar probabilidad. Ahora con esta función que está acá sí lo voy a poder hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito para que haga eso? Simplemente lo único que necesito es que la salida de esta función esté entre 0 y 1. Y nada más que eso. Y por último vamos a hacer, bueno, acá con esto ya modelamos probabilidad. Nuestro problema de probabilidad acá va a terminar con esta función. Pero vamos a ir un paso más allá. Necesitamos igualmente, por más que nos interese la probabilidad, necesitamos clasificar también, ¿no? Necesitamos clasificar o 0 o 1. Entonces vamos a aplicar después una función de decisión, ¿sí? Que es básicamente un umbral. ¿Sí? Vamos a aplicar esta función a nuestro Cpred, que es básicamente esta función para decir, bueno, si Cpred es mayor que cierto número, la salida es 1. Si es menor que cierto número, la salida es 0. ¿Sí? Eso es lo único que va a hacer esta función de decisión, que podría ser más compleja, pero en principio va a ser solamente ese umbral que está ahí. Entonces, Ipred y sombrerito, el resultado efectivamente de nuestro algoritmo es 0 o es 1. ¿Sí? Es 0 o 1. C va entre 0 y 1. Esto juego te lo pregunto un montón de veces, nunca me lo contestan bien y siempre, siempre es un problema. C está entre 0 y 1 porque va a modelar probabilidad. Y es la clase, efectivamente. Entonces tiene que ser 0 o 1. Si es la predicción del modelo, es lo que tenemos modelado, es lo que tenemos en nuestras observaciones. ¿Sí? Y es lo real, si se quiere, porque en realidad nosotros vamos a hacer un modelo de probabilidad, pero para cada uno de estos datos, ¿sí? Volviendo al tema del trabajo práctico que va a ser lluvia, básicamente iba a ser llovió o no llovió ese día. Lo que vamos a hacer es tener distintas variables relacionadas con el clima en X, ¿no? Entonces vamos a tener temperaturas, humedades, presiones de distintos horarios y demás. Pero Y va a ser 0 o 1. De cada una de esas observaciones, nosotros no conocemos la probabilidad real, o sea, cuál es la probabilidad, ni siquiera puedo decir la palabra porque carece de sentido por la definición de probabilidad, pero cuál es la probabilidad real, entre comillas, de que ese día hubiera llovido o no hubiera llovido. Eso no lo vamos a conocer, o sea, no vamos a poder hacer métricas sobre esto, ¿sí? Porque no conocemos los valores reales de, si se acuerdan, en regresión lo que hacíamos como métrica, por ejemplo, era el MCE, como métrica y también como función de costo, era el MCE que básicamente lo que hacíamos era decir I menos I sombrerito y elevarlo al cuadrado. Y después, bueno, hacer la sumatoria de todos estos valores, ¿no? I sub I e I sub I sombrerito al cuadrado. Que esto era básicamente valor real. Y este es el valor que nuestro algoritmo de regresión está ajustando, efectivamente, ¿sí? Esto es lo que nosotros poníamos como función de costo. Tanto como función de costo como también métrica para después medir efectivamente qué también le ha ajustado nuestro modelo, qué también se ha desempeñado. Bueno, esto ahora no existe en términos de probabilidad. En términos de probabilidad, esto no existe, no lo tengo acá. Lo que sí tengo es si esto valió 0 o 1. ¿Sí? Entonces todo lo que sea métricas después, actualmente lo vamos a tener que pensar más sobre esta salida del modelo, la salida que efectivamente da 0 o 1. Pero nuestro modelo de probabilidad no tenemos valores reales sobre los cuales compararlos. Entonces no vamos a poder hacer este tipo de funciones de costo, este tipo de métricas. ¿Sí? Vamos a tener que hacer matemáticamente algo bastante más complejo para poder elaborar algún modelo que pueda efectivamente modelar llegar a un resultado sobre esta probabilidad. ¿Sí? Por eso la función de pérdida no va a ser tan sencilla como la del MCE, va a ser bastante más compleja que esto que está acá. Y la idea es, bueno, yo en este algoritmo tengo coeficientes, ¿sí? Son estos beta que están acá. Estos beta que están acá, nuestro algoritmo tiene que aprender cuáles son los mejores valores de beta que hacen que el resultado de probabilidades maximice lo que realmente ha ocurrido en la realidad, que son estas observaciones XY que están acá.
¿sí? Entonces necesitamos encontrar algo que nos permita modelar efectivamente esto. ¿Dudas? Preguntas, consultas. No les creo si no hay dudas, si nadie tiene una duda. ¿Algo por ahí? ¿Dudas? Manitos para arriba, para abajo, para el costado. Las del costado serían neutras. Bien, entonces hasta acá tenemos datos que no tenemos probabilidades acá metidas, ¿sí? Tenemos datos, observaciones reales, ¿sí? Ceros y unos, y no nada más que ceros y unos en nuestras is. Vamos a usar una regresión lineal, vamos a pasarla por otra función que nos permita llevarla a valores que estén entre 0 y 1 para poder considerarlos probabilidad, y después vamos a llevarlos por una tercera función que nos permita decir si la clase que estamos ajustando es 0 o es 1. Y todavía no sabemos con qué función de pérdida vamos a hacer todo esto, ¿sí? Entonces tenemos muchos interrogantes dando vuelta. La primera interrogante la resolvemos acá. ¿Cuál es la función cuyo resultado, cuyo conjunto de llegada está entre 0 y 1? Vamos a usar esta función que está acá. La función sigmoidea, se llama esta que está acá. Es lo mismo que escribir e a la x sobre 1 más e a la x. ¿Qué tienen que saber de esta función? Que es esta que está graficada acá. Bueno, fíjense que nunca llega a 1. Tiende a 1, pero no llega a 1. Nunca llega a 0, tiende a 0, nunca llega a 0. Y tiene esta forma que está acá. En 0 pasa por 0,5. Y tiene algo muy piola, que es que está compuesta por exponenciales. ¿Qué significa eso? Que es muy sencilla para derivar. Y si es muy sencilla para derivar, nuestros algoritmos de optimización, sobre todo por gradiente, necesitan derivar esta función, la van a necesitar derivar. Entonces es muy bueno que la función sea fácil de derivar, ¿sí? ¿Se ve? ¿Cómo es la función? ¿Dudas sobre la función? Bueno, fíjense que la función puede recibir como input cualquier valor que esté entre menos infinito e infinito, ¿sí? Eso se ve acá en este eje. Entonces esta función va a ser la que reciba efectivamente el resultado de la regresión lineal que vamos a plantear anteriormente, y lo que nos va a permitir es llegar un poquito a lo que tenemos acá adelante. O sea, a esta recta que está acá la vamos a llevar a esta función, a una función que tiene esta forma, que es la que vimos recién. Entonces, fíjense que ahora sí, esta función tiene una pinta que va a ser nuestro modelo de probabilidad, ¿no? Y es la función que teníamos graficada acá. Sí, entonces ya nos vamos acercando un poquito más a este gráfico. Bien, por otro lado tenemos la función de decisión, que no es más que un umbral, ¿sí? Un umbral que es una recta horizontal, básicamente, en este gráfico, que puede estar en 0,5, pero no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente 0,5. Después le vamos a asignar alguna explicación física, si se quiere, a lo que es el comportamiento del umbral. Lo vamos a ver un poco más adelante, probablemente en la próxima clase. Pero bueno, en principio podemos pensar, o tiene sentido, que sea 0,5, donde entonces si el resultado de la regresión logística es mayor a este valor, el punto pertenece o se clasifica a la clase 1, y si es menor, el punto se clasifica como clase 0. ¿Sí? Pero este umbral que está acá es un hiperparámetro de la regresión logística. ¿Sí? Vamos a tener que entrenar el modelo de distintas maneras, después vamos a ver cómo, para encontrar cuál es el mejor valor de umbral que efectivamente lleva el mejor entrenamiento del modelo. ¿Sí? El mejor entrenamiento y el mejor testeo, obviamente. Pero bueno, va a ser la optimización de un hiperparámetro, básicamente. Bien, vamos, esto tendría que haber estado en distintos. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Se entendió la función sigmoidea y la decisión? Bien, y hasta acá me podrían empezar a pensar que esta función no es lineal. Y estamos en una unidad que se llama modelos lineales para clasificación, ¿no? Y esta función no es lineal, y tienen razón, esta función no es lineal. Vamos a ver por qué esto es un algoritmo lineal, si ahora lo vamos a ver.
que lo vamos a ver acá. Hasta ahora, lo primero que hemos hecho, nuestra primera aproximación fue modelar la probabilidad P, esta P chiquita que está acá, en función de nuestras variables explicativas. Si esto no necesariamente es una, pueden pensar que es una, para simplificar un poquito esta ecuación, pero no necesariamente es una. La hemos modelado como una regresión lineal, primeramente, ¿no? Entonces, el resultado de esta primera aproximación fue que P de X sea beta 0 más beta 1 por X. ¿Sí? Esto es lo primero que hicimos al comienzo y es lo que venimos haciendo hasta ahora en todas las clases, hablar de regresión lineal. Después hicimos una segunda aproximación que es aplicarle a esto que está acá la función logística, ¿sí? Que la función logística o la función sigmoidea, es lo mismo, era e a la x sobre 1 más e a la x. ¿Sí? Entonces, si lo escribo, si reemplazo x con esto, fíjense que nos queda exactamente lo mismo que está acá. ¿Sí? Para que se entienda por qué pasamos de acá a acá. Fíjense, entonces nos queda la exponencial elevada a este resultado que teníamos antes, dividido 1 más la exponencial elevada a este resultado que tenemos acá. Y lo que estamos seguros ahora, sí, es que, bueno, tendremos que encontrar cuáles son los mejores beta 0 y beta 1 que hacen que esto se parece lo más parecido a la realidad. Sí, de acuerdo. Todavía no sabemos cuánto valen beta 0 y beta 1. Pero sí sabemos que ahora sí, P de X va sí o sí entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la función logística o la función sigmoidea, su resultado tiene que estar entre 0 y 1 por definición, ¿sí? Por lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces ya acá por lo menos tenemos algo que cumple eso. Ya tenemos un modelo de probabilidad dando vueltas por ahí. Bueno, de acá podemos pensar, ¿hasta ahí vamos bien? Las diapositivas son un poquito más densas, así que voy a preguntar un poquito más. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien. Bien. Bueno, podemos pensar en esta función que se llama razón de probabilidad, que es P de X dividido 1 menos P de X. Y si podemos hacer la cuenta, pero también me pueden creer que si hiciera esta cuenta que está acá, me va a dar este resultado. ¿Sí? O sea, si reemplazo P de X con esto, sale bastante, dentro de todo sale rápido, pero bueno, que si hago P de X sobre 1 menos P de X, ahora después vamos a ver para qué, me queda este resultado que está acá. E a la beta 0 más beta 1 por X. ¿Sí? Es decir, básicamente E a la recta. E elevado a la regresión lineal que hemos hecho antes. Y esto que está acá, que se llama razón de probabilidad, que ahora después le vamos a asignar un poquito de contexto, lo vamos a llamar odds o chances. También chances sería la traducción. Un poco rara, pero bueno, es bastante acertada. Que ahora vamos a ver un poco más qué significa. Y lo importante también de acá es que la operación inversa de esta exponencial que está acá, que es un poquito molesta, esta exponencial que está acá para hacer algunas cosas es un poco molesta, es el logaritmo, ¿no? Era la operación inversa. Entonces, si aplico el logaritmo a ambos lados, de este lado me voy a quedar solamente con el exponente de la exponencial. Y de este lado me voy a quedar con el logaritmo de lo que teníamos de este lado, a la izquierda, que eran las chances, o la razón de probabilidad, o las odds. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo básicamente de este lado se llama logaritmo de las chances, o log odds, o logit, también para abreviar un poquito ese nombre, que tiene también, es asociado con este nombre. Sí, pero en español sería logaritmo de las chances. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene asignado por ahí. ¿Y qué es el logaritmo de las chances? Básicamente es un ajuste lineal. ¿Sí? Es básicamente lineal, ¿sí? Porque es beta 0 más beta 1 por X. Entonces, lo que estamos intentando ajustar como regresión lineal no es la probabilidad, ¿sí? No es la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases, sino que es el logaritmo de las chances. ¿Sí? El logaritmo de las chances se modela como una regresión lineal. ¿Por qué? Porque el logaritmo de las chances, por definición, es algo que va entre menos infinito e infinito.
¿sí? Es decir, esto iba entre 0 y 1. Yo al hacer esto que está acá, las chances es algo que va entre 0 e infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P de X puede tomar valores entre 0 y 1, tanto arriba como abajo acá. Entonces, esto va a ir siempre entre 0 e infinito. Y al hacerle el logaritmo, algo que va entre 0 e infinito, lo hago que vaya de menos infinito a infinito. ¿Sí? Entonces, tengo el mismo rango de este lado que de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo lineal en este modelo? El logaritmo de las chances. O sea, el modelo de regresión lineal se aplica al logaritmo de las chances y no a los valores de i directamente, como si hacíamos en la regresión lineal, porque los valores de i en este caso son ceros y unos, y en la regresión lineal sí eran valores continuos que podían ir entre menos infinito e infinito. Podían estar limitados por el dominio del problema, pero en principio iban entre menos infinito e infinito. ¿Sí? Más o menos hasta acá vamos bien. Entonces, ¿qué es lo lineal en este problema? El logaritmo de las chances. ¿Sí? Se demuestra de esta forma. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? O los terminé de perder, o están por ahí muy timidones. Bien. Bueno, 2 manitos de 20 no me está gustando mucho. ¿Cómo está el resto? 3 de 20 está un poquito mejor. 4, 5, 6. Bueno, yo me voy a conformar porque... Bien, bien, perfecto. Bien. Entonces recién hablamos de chances y logaritmo de chances. Vamos a ver un poquito mejor qué es cada una de esas cosas. Chances primero, odds. ¿Cuál es la connotación? ¿Cuál es el sentido que tienen las chances? Si decimos que, por ejemplo, 9 de cada 10 personas van a tener un default en la tarjeta de crédito, entonces P de X es 0,9, ¿no? Hay un 0,9 probabilidad de tener default en la tarjeta de crédito, dada la frecuencia que estamos observando en este caso. Las chances, que era probabilidad dividido 1 menos probabilidad, sería 0,9 dividido 1 menos 0,9. Y esto da 9, ¿sí? Sería 0,9 dividido 0,1. Ahora, si decimos que 5 personas van a tener ese default, de las 10 que teníamos antes, ahora la probabilidad sería 0,5. Y las chances serían 0,5 dividido 1 menos 0,5. Que es lo mismo que 1, ¿no? Porque 0,5 dividido 0,5 sería básicamente. Entonces las chances varían entre 0 e infinito, efectivamente, y lo que nos permiten hacer es mapear el conjunto de probabilidades 0,1 a todos los valores reales positivos. ¿Sí? Entonces, mientras más alto es P de X, más se acerca a infinito las chances. Y mientras más chico es P de X, más se acercan a 0 las chances. Y por otro lado tenemos el logit o logaritmo de las chances, que si además le hacemos el logaritmo a esta función que está acá, ahora pasamos de todos los reales positivos a todos los reales. Entonces el logit, si lo planteo, si retomo esta ecuación, la voy a poner ahora en la otra diapositiva, que se plantea de esta forma: el logit de la probabilidad de x es igual a todo esto que está acá, que no es más que nuestra regresión lineal. ¿Sí? Es la sumatoria de los beta por los x. Y lo puedo plantear de esta forma de vuelta, ¿sí? De esta forma que está acá. Lo que estoy diciendo acá un poco es, bueno, supongamos por un segundo que queremos ver cuál es el valor del algoritmo que vamos a entrenar. Queremos ver dónde está P de X igual a 0,5. ¿Por qué? Porque voy a hacer un dibujito. Si acá tenemos una variable explicativa y acá tenemos otra, y vamos a hacer algunos puntos. Así, y otros por acá. Bueno, queremos ver dónde va a estar, cuál va a ser la recta frontera, ¿sí? Acuérdense de la frontera que vimos en la segunda diapositiva. ¿Cuál va a ser la recta frontera que esté asociada? Y también se acuerdan que hoy dijimos que nos interesa decir, de alguna forma, que mientras más lejos de la recta frontera estamos, más probabilidad de pertenecer
alguna de las clases hay. Entonces queremos ver qué forma, o dónde va a estar la recta frontera que se da que P de X, uy, que P de X valga 0,5, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la recta? Sí, en principio 0,5 de vuelta, es un valor que estamos fijando, es un hiperparámetro, pero es algo que estamos fijando un poco más por hoy a nivel didáctico, ya la próxima vamos a ver cómo optimizarlo. Pero lo que nos está diciendo esa recta frontera es, de un lado de esa recta hay más probabilidades de pertenecer a la clase verde, y del otro lado hay más probabilidades de pertenecer a la clase negra. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo claramente esta probabilidad que está acá, esa recta que queremos ver cuánto vale. Bueno, y si este es nuestro algoritmo, cuando reemplacemos en nuestro algoritmo acá p de x por 0,5, ¿sí? Cuando p de x igual a 1 menos p de x igual a 0,5, ¿qué es lo que voy a tener? Es logaritmo de 0,5 sobre 0,5, ¿no? O logaritmo de 1. ¿Se ve? ¿Cuánto es logaritmo de 1? ¿Alguno sabe? 0, muy bien. Perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo es que la curva frontera, mejor dicho, no la recta frontera, la curva frontera donde p de x vale 0,5, también respeta esta matemática. Beta 0 más beta 1 por x y 1 más bla bla bla, hasta bp por xp es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto no es más que si lo pienso como beta 0, vamos a sacarle algunas variables, más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 igual a 0, vamos a poner hasta dos variables explicativas solamente. Fíjense que yo de esta ecuación puedo despejar x2. ¿Sí? Entonces me queda x2 igual a menos beta 0 menos beta 1 x1 y tengo que dividir todo por beta 2, ¿no? Divido acá por beta 2 y divido acá por beta 2. Esto, si lo pensamos un poco como hemos visto en las clases pasadas, ¿qué es? Es una recta. Es una recta donde x2 está en el eje y, x1 está en el eje x, ¿sí? O sea, mis dos variables explicativas están en cada uno de los dos ejes, y esto no es más que una recta. ¿Sí? Los valores positivos o negativos van a depender de los signos de beta 0, beta 1 y beta 2, pero no va a ser otra cosa que una recta que haga más o menos algo así. Sí, en este problema probablemente sea algo por el estilo que esté dando vueltas más o menos como esa recta que debo haber graficado por ahí. Entonces, lo que estamos demostrando un poco con esto es que nuestra frontera es efectivamente lineal. ¿Sí? Eso es lo que más nos importa ahora. Nuestra frontera es lineal. Entonces, que el logaritmo de las chances se pueda representar como una regresión lineal hace matemáticamente también que la frontera sea también lineal. Eso es lo lineal en nuestro algoritmo, ¿sí? La frontera que separa cuál es el ajuste del modelo en decir clase verde o clase negra, clase 0, clase 1, clase A, clase B, en separar ambas clases. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entendió? Si hubiéramos tenido una sola variable explicativa, estaríamos hablando de que no tenemos una recta frontera, tendríamos un punto frontera. Si en ese caso hubiéramos tenido, si tenemos un solo eje, donde tenemos X y acá tenemos distintos puntos verdes y negros sobre este eje, si este sería el caso donde hay una sola variable explicativa, bueno, nuestra frontera en este caso sería un puntito solo. ¿Sí? Que diría, a partir de acá es negro, por debajo de esto es verde. ¿Sí? Si tuviéramos tres variables explicativas, tendríamos un plano, y así sucesivamente. Entonces, la frontera, la separación, es un hiperplano
¿sí? De tantas dimensiones como variables explicativas tengamos, ¿sí? Fíjense que esto es distinto a cómo era regresión, porque en regresión teníamos la target acá. Ahora la target no está acá en el eje Y, sino que tenemos dos variables explicativas. Y la target, ¿dónde se ve? Bueno, acá se ve una especie de eje Z, porque la target en realidad se ve en los colores que estamos asignando a cada una de estas, que bueno, en definitiva sería una especie de eje Z dando vueltas por ahí, que no estamos visualizando en este gráfico que tenemos acá. ¿Sí? Pero si tengo dos variables explicativas, tengo una recta, que es la frontera. Sí, es lo que estamos demostrando en esta diapositiva que está acá. Más aún, una cosita más, es que yo en realidad puedo buscar cualquier recta que represente una probabilidad constante, no necesariamente 0,5. ¿Sí? Si yo acá pongo P de X 0,9, ¿sí? Por la razón que sea, tendría que definir cuál de las dos clases es la 1, cuál es la 0 y cuál es la 1, eso sí. Pero si P de X es 0,9, por ejemplo, esto también se puede resolver porque esto que tengo acá no va a ser igual a 0, pero lo que voy a tener acá adentro es logaritmo de 0,9 dividido 1 menos 0,9. O lo que es lo mismo, logaritmo de 9. No importa cuánto vale el logaritmo de 9, la verdad que no es importante. Lo que sí importa es que esto es un número. ¿Sí? Entonces, si esto es un número, simplemente que podemos calcular rápidamente, en esta ecuación se va a poder poner acá logaritmo de 9. Y en esta ecuación que está acá abajo no va a ser otra cosa que, bueno, se va a sumar a este beta 0 que está acá en realidad, ¿sí? Porque va a quedar beta 0 menos logaritmo de 9. Vamos a ponerlo. Acá me va a quedar más logaritmo de 9 menos beta 1 sobre beta 2 por x1. ¿Sí? Y fíjense que respecto de la recta que yo tenía antes, esta recta que está acá, esta recta nueva, tiene la misma pendiente. La pendiente sigue siendo beta 1 sobre beta 2, es la misma, menos beta 1 sobre beta 2, exactamente igual. Lo que cambia es el término independiente. ¿Sí? Ahora el término independiente es un poco más grande que lo que teníamos antes. Y si el término independiente es un poco más grande y la recta tiene la misma pendiente que antes, esta recta de P igual a 0,9 se va a ubicar tal vez por acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esta recta? Esta era la de 0,5, esta era la de P igual a 0,5, esta es la de P igual a 0,9. ¿Qué es lo que hace esta recta? Bueno, básicamente de este lado van a quedar los puntos cuya probabilidad de ser la clase negra es mayor a 0,9. Y de este lado van a quedar aquellas donde esa probabilidad sea menor a 0,9. ¿Sí? O va a ser 0,9 probabilidad, digamos, de ser verde. Bueno, y fíjense que eso más o menos tiene sentido, ¿no? De este lado tenemos todos los puntos, o tenemos 100% de puntos negros, o sea que acá no hay puntos verdes porque tienen muy baja probabilidad. Y acá, bueno, en teoría hay más probabilidad de que sean, hay muy poca probabilidad de que sean, de que no sean verdes. Bueno, y eso más o menos se llega a ver, ¿no? Obviamente que no es perfecto, pero más o menos se llega a ver. Estos puntos pueden ser que tengan probabilidad de 0,7, 0,6 de ser clase negra. Y bueno, está bien que estén también ahí, sí, en esa parte. Si hubiera buscado probabilidad 0,1, la recta me hubiera quedado por acá, seguramente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces lo que les quiero decir con esto básicamente es que cualquier curva sobre este modelo que tiene probabilidad constante va a ser una recta, ¿sí? Y la vamos a poder graficar de esta forma. Y esto después lo vamos a ver también un poco en código para que vean cómo es el resultado de este algoritmo. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Dudas? Lo que nos falta ver ahora, o sea, ya deberíamos haber entendido cómo funciona nuestro algoritmo, por qué es lineal. ¿Por qué se llama regresión logística? Porque esto es una regresión de un logaritmo. O sea, entonces adopta el nombre de regresión logística. ¿Sí? Básicamente por eso.
¿sí? Como es la regresión del logaritmo de las chances, entonces regresión logística, pese a que es un problema de clasificación, ¿sí? Porque lo que estamos modelando es probabilidad. ¿Por qué modelamos probabilidad? Porque hicimos una trampita para que la salida del modelo no sea entre menos infinito e infinito, sino que sea entre 0 y 1. ¿Sí? Le hemos encontrado la vuelta para que eso suceda. Pero por eso se llama regresión logística, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que vamos a obtener como resultado de esta regresión. Lo que nos falta es ver cómo encontramos beta 0, cómo encontramos beta 1, cómo encontramos beta 2, beta 3, beta p. ¿Sí? Porque eso todavía no lo sabemos. Porque nos sigue quedando la pregunta de que eh, no tenemos las probabilidades en cada una de las observaciones, sino que tenemos datos reales. ¿Sí? ¿Pero hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya acá de las 7 manos de adelante pasamos una sola. El resto. 2, 3. Tendrán que tener 7 por lo menos. Sigo preguntando. 4. No vale repetir porque me acuerdo los nombres. Bien. Ok. Bueno, esto es un ejemplo gráfico simplemente de un poco cómo funciona si tengo una sola variable explicativa que está en este eje, este eje X que está acá, es nuestra variable explicativa, una sola, y acá tenemos desglosado un eje de probabilidades, básicamente para modelar la función sigmoidea que va entre 0 y 1. Este es el ajuste del algoritmo, que vamos a encontrar cómo se hace, pero este es el ajuste del algoritmo, y lo que está haciendo este algoritmo es decir, bueno, para estos puntos rojos que está acá, la probabilidad de ser rojo son estas barras que están acá. Sí, eso es lo que encuentra el algoritmo. Para estos puntos que están acá, que son verdes, las barras verdes, sí, que la barra verde no es más que cuál es el valor que tiene la regresión en este valor, si la función sigmoidea en este valor. Las barras verdes son la probabilidad de ser verde, ¿sí? Fíjense que la probabilidad de ser verde es 1 menos la probabilidad de ser rojo, porque son las únicas dos opciones que hay. Y este último grafiquito que está acá es simplemente la probabilidad conjunta de ambas, ¿no? De los puntos rojos y de los puntos verdes, cuál es la probabilidad de que el algoritmo ha encontrado de pertenecer a cada una de las clases, ¿sí? Tanto verdes como rojas, pero es simplemente eso. Bien. Llega la parte complicada del día. Pues hasta acá vimos lo más sencillo, ¿sí? La regresión logística. Lo que nos queda ahora ver, en este rato que nos queda, es cómo efectivamente encontrar cuáles son los valores óptimos de beta 0, beta 1, beta 2, etcétera. ¿Sí? Todo lo que hemos visto hasta acá. Entonces, perdón, ¿quieren hacer ahora sí un cortecito de 2 minutos? ¿Están bien para seguir? Manito para arriba significa seguimos. Vamos a cambiar un poquito el tema, no tanto, pero vamos a cambiar un poco. Sin cara de pregunta no tenía, no estaba dentro del gas. Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, con eso esto más que nada porque quería que limpien un poco el cerebro antes de no los quería bombardear tanto. Función de costo. ¿Qué sería lo equivalente a los RCS en este caso? Porque ahora no existe más el concepto de RCS porque no tenemos los valores reales de esa probabilidad que estamos buscando. Si eso no lo tenemos, así que nos tenemos que ingeniar otra cosa. Entonces, llega lo que se llama método de máxima verosimilitud. ¿Sí? Lo vamos a ver un poco por arriba en las bibliografías que tienen disponibles, tienen mucho material sobre máxima verosimilitud. La idea no es meternos tan a fondo en eso, porque es un concepto muy, muy complejo. Vamos a tocarlo un poco por la tangente. Pero pensemos lo siguiente. Para cada uno de los eventos que tenemos dentro de nuestro dataset, tenemos una probabilidad para cada uno, 1 menos p de pertenecer a la clase 0 y p de pertenecer a la clase 1. Nosotros conocemos cuál es el valor real
¿sí? De X. Lo conocemos, pero para modelar una probabilidad en cada uno de esos puntos, vamos a decir lo siguiente. 1 menos P de ser clase 0 y P de ser clase 1. O equivalentemente, esto es exactamente lo mismo que plantearlo de esta forma. P a la X por 1 menos P a la 1 menos X. ¿Por qué? Porque esto lo que me dice es, bueno, si X vale 0, fíjense que P a la 0 me queda 1, me queda 1 menos P a la 1, entonces me queda 1 menos P. O sea, si X vale 0, este término que está acá queda efectivamente 1 menos P. Y si X vale 1, me queda P a la 1 por 1 menos P a la 0. Entonces todo esto sería 1 y me queda P a la 1, sería P, ¿no? Entonces si X es 0, esto es 1 menos P, y si X es 1, esto es P. ¿Sí? Así que decir esto es exactamente lo mismo que decir esto. ¿Sí? Eso representa la misma función de probabilidad en ambos casos. ¿Qué es lo que voy a querer optimizar con esto? Bueno, yo lo que quiero es que, ¿qué me gustaría que suceda? Vamos a hacer algo un poquito más gráfico. Bueno, yo puedo tener valores de estas variables que los voy a poner como 1 y 0 solamente, pero pueden ser cualquier tipo de valor. Pero sí en la salida voy a tener sí o sí estos ceros y unos. ¿Sí? No quiero que se confundan que esto no es... Voy a poner algunas. ¿Sí? Esto puede ser cualquier tipo de valor, continuo, pueden ser binarias también estas variables, sin duda, pero también puede ser continua. Así acá podemos tener de todo. Porque no hay nada en el algoritmo que no permita que estas variables sí sean continuas o que sean binarias. ¿Sí? Pueden serlo sin ningún tipo de problema. Pero sí nuestra salida va a ser 0 o 1. ¿Sí? Eso va a ser lo único eh, que sí es la ley, digamos, dentro de este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que me encantaría que pudiéramos modelar? Que nuestra función de probabilidad, ¿sí? De una probabilidad excesivamente alta de que esta observación, que está acá, sea clase 1, es decir, yo lo que voy a modelar es P de X como probabilidad de ser clase 1. ¿Sí? Entonces, mientras más alto es P de X, más probable es que sea clase 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a modelar. De hecho, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Clase 1 es P, es efectivamente P. Clase 0 es la complementaria, ¿sí? Así que eso no nos preocupa por ahora. Lo que quisiera es que mi algoritmo, para este caso, dé un P de 1. Me encantaría que el algoritmo pudiera hacer eso, ¿sí? Porque este punto es efectivamente 1. ¿Sí? Así que lo ideal sería que esta observación que está acá tenga efectivamente eso. Y lo ideal también sería que para estas dos nos dé P igual a 0. ¿Sí? Porque son puntos donde la observación vale 0. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que, o el mejor fiteo a este dataset sería efectivamente que el algoritmo de probabilidad para este conjunto de variables explicativas de lo más cercano a 0. Nunca vamos a conseguir eso, ¿no? Pero lo que sí podemos conseguir es que acá P sea bajo y que en este caso, donde las observaciones valgan 1, P sea alto. ¿Sí? Vamos a intentar hacer esto. ¿Sí? Pero idealmente, lo mejor que podemos hacer es que suceda esto y suceda esto. ¿Sí? Este sería el óptimo que está acá. Sería como que en la regresión lineal pudiéramos pegarle exactamente a todos los puntos dando vuelta. Ese sería el mejor entrenamiento, digamos, que podríamos hacer, ¿no? Entonces vamos a plantear ese caso. ¿Cómo logro que esto suceda? Bueno, lo que tendría que hacer, o sea, esto es para cada una de las observaciones tengo esto, ¿sí? Según si i vale 0 o i vale 1, tengo esto que está acá. Sí, acá mi ejemplito de esto sería i. Tengo esto que está acá y lo que tengo que hacer es maximizar el producto de todas las observaciones de la función de densidad de probabilidad para todas las observaciones y que eso sea lo más alto posible, ¿sí? Porque si esto es 1, o sea, si esto diera 1, significa que estamos efectivamente asignando probabilidad 0 a lo que tiene i igual a 0 y probabilidad 1 a lo que tiene i igual a 1.
¿sí? O sea, si esto es 1, si esto diera igual a 1, el modelo sería perfecto. Ahora, si esto fuera 0, significa que estamos asignando una probabilidad nula a algo que efectivamente es el caso contrario. ¿Sí? Sería asignarle una probabilidad nula a un caso como este, por ejemplo. Sí, eso haría que esto dé 0 y por lo tanto esta productoria sería toda 0, ¿no? Cuando multiplico algo por algo se va a 0. Entonces esto sería un caso donde es lo más indeseado, ¿no? Es decir, estoy asignándole probabilidad nula a algo que efectivamente sucedió. ¿Sí? Entonces sería algo que no podría hacer. Entonces, que esto sea 0 es malo, que esto sea 1 es perfecto o es muy bueno, ¿no? Obviamente que a 1 no voy a llegar nunca porque es como que los RCS valgan 0, pero sería lo ideal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es maximizar esta productoria que está acá dando vueltas. Bueno, acá está escrito lo mismo, pero en función de la sigmoidia, ¿sí? Porque en realidad nuestro modelo de probabilidad es la sigmoidia que se usa la letra sigma, que está acá dando vueltas, eh, para representar a la sigmoidia aplicada a la función lineal, ¿sí? A la relación lineal que teníamos antes, que es beta transpuesta por xy. Bueno, esto elevado a la i sub i, que es lo que estaba acá, por 1 menos la sigmoidea, la misma sigmoidea aplicada a la regresión lineal, que es esto que está acá, a la 1 menos i sub i. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero maximizar. Esto que tengo acá. Si hasta acá más o menos me siguieron bárbaros, si no, no se preocupen porque es excesivamente complejo y lo podemos después repasar sin problemas. Pero más o menos hasta ahí la idea está. Ya sabemos por lo menos qué queremos maximizar. No es tan sencillo pero de resolver la partida ahora, pero ya sabemos por lo menos qué es lo que queremos maximizar. Bueno, maximizar esto computacionalmente hablando, primero que nada no sabemos qué es P, ¿no? Entonces ya partiendo de ahí no sabemos qué es lo que tenemos que maximizar. Lo bueno es que sí tenemos I sub i, I sub i que está acá, estas son las etiquetas. Entonces ya tenemos valores reales de etiquetas dando vuelta en este modelo. O sea que eso es bueno, ¿no? Ya empezamos a poner algunas cosas de la función de costo como las variables que efectivamente tenemos. Lo que nos falta es P, ¿sí? P, que es la sigmodia de la regresión lineal aplicada a las variables X, ¿sí? Entonces acá ya le estamos poniendo nombre a P. Fíjense que acá, dentro de lo que tengo acá, todo es dato en nuestro algoritmo, excepto los beta. Sí, pero fíjense que las X sub i y las Y sub i son todos datos que sí tenemos, son observaciones que sí tenemos. Lo que nos falta es beta, que es justamente lo que vamos a encontrar para maximizar todo esto que está acá. Maximizar una productoria es un poquito complicada, así que vamos a trabajarla un poquito para llegar a esta expresión. Primero aplicamos logaritmos, ¿por qué? Porque los logaritmos me permiten pasar esas multiplicaciones a sumas. ¿Sí? Es la propiedad del logaritmo que hace que ahora esta multiplicación que está acá se transforme en una sumatoria y me va a quedar la sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿sí? El logaritmo de esta función de costo, de i sub i, o sea, esto ya lo tengo porque son las observaciones, por el logaritmo de la sigmodia aplicada a la regresión lineal que está aplicada sobre cada una de las variables explicativas de cada sub i, más 1 menos i sub i aplicado multiplicando al logaritmo de 1 menos la sigmoide aplicada a la regresión lineal que está aplicada a las variables explicativas de x sub i, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que está acá, solamente que el logaritmo permite que esta multiplicación que está acá pase a ser una sumatoria y que estos términos que están acá, estos exponentes que están acá, pasen a estar acá adelante, ¿sí? Propiedades del logaritmo aplicadas a esta ecuación. ¿Sí? Esta es i sub i y 1 menos i sub i, fíjense que pasaron a estar acá adelante y acá adelante. ¿Sí? Más o menos se entiende cómo llegamos de ahí. ¿Sí, no? Digo sí, el resto. Bueno, y de acá ya es un poquito más sencillo porque, bueno, yo sigo teniendo que maximizar esta función, pero maximizar computacionalmente hablando es un poquito complicado, ¿sí?
siempre es mucho más fácil hacer una minimización, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gradiente, por algo se llama descendiente. Siempre queremos buscar un mínimo y no un máximo. Si buscar un máximo es algo más complejo. Buscar un mínimo es bastante más sencillo. Y si quiero maximizar algo, si estoy maximizando una suma, pero en realidad quiero minimizar algo, lo que puedo hacer básicamente es minimizar el opuesto de esa suma. Entonces lo que hago es ponerle un signo negativo adelante a todo esto, que fíjense que está acá y está acá. O sea, transformé los positivos que están acá en negativos. Y ahora lo que vamos a hacer sí es minimizar todo esto que está acá, ¿sí? O sea, queremos encontrar cuáles son los valores de beta que hacen que todo esto que está acá sea lo más chiquito posible, ¿sí? Y si bien lo que está acá parece un poco complejo, en realidad depende pura y exclusivamente de betas, de los betas y de los datos que ya tenemos, ¿sí? Porque son, fíjense que acá están las X sub i, las Y sub i, o sea, todo esto son observaciones que conocemos. La sigmodia es una función que podemos aplicar. Esto es una multiplicación matricial, que es más que nada beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, etc. O sea que todo lo que está acá lo conocemos. Simplemente necesitamos poner algunos valores de beta para empezar a usar un método de gradiente descendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta hacer con esto? Derivar, por ejemplo. O sea, todo lo que está acá lo conocemos. Lo que nos falta sí es derivar para encontrar cuáles son los gradientes, para poder encontrar cuál es la dirección de optimización para encontrar los mejores valores de beta que hacen que esto sea lo más chiquitito posible, ¿sí? Pero hasta acá, eso es para adelante. Hasta acá la idea es concentrarnos en analizar un poquito esta función que está acá y entenderla un poco más que nada, ¿no? Porque hasta ahora parece que hay una cosa tirada que salió un poco así del aire. Y lo ideal sería primero darle un pequeño enfoque para entender qué significa cada una de estas variables que están acá adentro. ¿Hasta acá vamos bien? Tenemos un ratito más y ya estamos, pero vamos a cerrar la idea con unas cositas más. Bien, bien. ¿Dudas? Pregunten, es el momento de preguntar. Bien. Ya me quedó una sola manito de 20, ya están. No sé si los perdí o si se fueron a hacer otra cosa. Bueno, si a esta función que está acá la dividimos, la promediamos por la cantidad de muestras que tenemos, tenemos lo que se llama entropía, importantísimo concepto, para después lo que vamos a ver también en redes, entropía binaria cruzada o binary cross entropy o también a veces directamente BCE. ¿Sí? Función de costo importantísima para los problemas de clasificación, ¿sí? Que es lo mismo que teníamos antes, que es esto, pero dividido por la cantidad de muestras, ¿sí? Sería el MCE de los RCS, ¿sí? Si antes los RCS, esta función es bastante parecida a los RCS dentro de todo, en cuanto a su funcionalidad. Bueno, y el 1 sobre n lo que hace es directamente transformar esta función en una media por cada una de las observaciones que tenemos, ¿no? Porque si no, mientras más observaciones tengamos, más grande puede ser esta entropía. Eh, por eso la promediamos por la cantidad de muestras que tenemos, ¿sí? Entonces, binary cross entropy, entropía binaria cruzada. Importante también la palabra binaria, ¿no? Después vamos a ver qué es lo que pasa con problemas no binarios. Bueno, y vamos a analizarlo un poquito. Acá lo que tenemos básicamente es, fíjense que esto es i sub i por logaritmo de papá más 1 menos i sub i por el logaritmo de papá, ¿no? Entonces, i sub i puede valer dos cosas solamente, 0 o 1. No tiene otro posible valor para los problemas binarios. Entonces, cuando i sub i vale 0, fíjense que esto que está acá, esto es 0, o sea que esto no vale. Para las observaciones donde eso pasa, esto que está acá se desvanece completamente. ¿Sí? Esto simplifica bastante las ecuaciones. Porque me queda solamente esto. Y es más, si i sub i vale 0, esto es 1 menos 0, 1. O sea que esto también desaparece. Y me queda simplemente el logaritmo de 1 menos p. Ahora, si i sub i vale 1, pasa lo contrario. Si i sub i vale 1, esto vale 1, esto vale 0. O sea que todo esto se anula. Me zarpé. Y me queda solamente el logaritmo de
p. ¿Sí? O sea, en un caso me queda el logaritmo de p y en el otro caso me queda el logaritmo de 1 menos p. Y queda bastante sencilla cuando la analizamos por separado. Y eso es lo que se ve un poco acá. Bueno, me faltó el signo negativo que estaba antes. O sea que en realidad me queda menos logaritmo de p y menos logaritmo de 1 menos p. Que eso es un poco lo que se ve acá. Si i vale 1, la función, la entropía binaria cruzada, es menos logaritmo de, acá está puesta con otra letra, pero es menos logaritmo de p, y menos logaritmo de 1 menos p si i vale 0. ¿Sí? Simplemente reemplacé con los valores de i sub i. Entonces fíjense qué pasa cuando, por ejemplo, i vale 1. Cuando i vale 1, esto es una función de costo, ¿sí? Va a tener esta forma porque es menos logaritmo de p. ¿Sí? Acá, si en este eje tenemos p, en este eje que está acá tenemos p, va entre 0 y 1. 1 significa que hay una probabilidad excesivamente alta de que la clase sea 1, que es lo que realmente sucede, porque i vale 1. ¿Sí? Entonces, si hay una probabilidad excesivamente alta, 1, de que i sea 1 y efectivamente i es 1, que es lo que pasa acá, ¿cuánto penaliza esto? ¿Qué número hay acá? En el eje i. ¿Qué ven? Sí, vas bien. Con el sí, vas bien. 0,5, o sea, sí, se me cortó el... Ah, 0,5. Fíjate, acá, para este punto que está acá, ¿qué ordenada, qué ordenada tiene acá? ¿Qué valor hay en el eje i? Con el, Ah, mm, con el ibas bien. O si no, fíjense, pero, bueno, reemplazar en esta ecuación, ¿qué pasa si esto que está acá adentro vale 1? ¿Logaritmo de 1 cuánto es? 0. Menos 0 es 0, ¿no? Fíjense que acá acá en este eje es 0. O sea, si esto que está acá vale 1, esto vale 0. Y tiene sentido, porque yo en realidad lo que estoy buscando es, o mejor dicho, si el algoritmo dice que hay una probabilidad muy alta de que la clase sea 1 y efectivamente es 1, o sea, realmente esto es lo real. ¿Sí? Esto es lo real y esto es lo que el algoritmo está modelando. Si lo real es 1 y el algoritmo dice que hay una probabilidad muy alta de ser 1, yo no quiero que eso penalice. Eso es buenísimo. O sea, eso es algo excesivamente bueno. ¿Sí? Entonces, esto vale 0. Fíjense que en la medida que el algoritmo va diciendo que hay una probabilidad menor de que la clase de la etiqueta sea 1, la etiqueta real sea 1, la penalización va aumentando. ¿Sí? Y de hecho yo si yo dijera que si el algoritmo dice que hay una probabilidad 0,2, por ejemplo por acá, ¿no? De que esta observación sea 1, la penalización va a ser esta que está acá, grande ya, va a ser algo bastante grande. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que hay una probabilidad 0,2 de que este punto, esta observación sea 1, pero es 1. Entonces yo tendría que tener en realidad algo más alto que 1, ¿no? Algo más alto que 0,2, digo. Pero estoy diciendo con muy bajita probabilidad de que esto es 1. Pero efectivamente es 1. Y si me voy más a un extremo, si esto vale 0, o sea, si yo estuviera diciendo que la probabilidad es muy baja de que esto sea 1, entonces la penalización acá tiende a infinito. Si tiende a ser excesivamente grande cuando estamos diciendo que hay una probabilidad muy chica de que suceda algo que sí sucede. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo repasamos, ¿sí, no? Dígame si se entiende. ¿Sí, no? Ya con esto ya casi estamos. Súper importante pregunta de 1000 exámenes de defensas. Cuando digo eso, por lo general me piden repetirlo. Sí, sí, sí. Bueno, esta función que está acá es menos logaritmo de lo que está acá. ¿Sí? Por eso tiene esta forma. ¿Sí? Esta es la función menos logaritmo. Cuando esto es probabilidad. ¿Sí? Esta es la probabilidad que nuestro modelo, que para ciertos beta, fíjense que si yo fijo betas, si yo lo fijo, la probabilidad es esto que está acá, es la sigmoidea aplicada a beta por x, ¿no? Entonces esto ya lo conozco. Si yo fijo beta, si tengo los coeficientes del algoritmo, ya sé cuánto vale esa probabilidad, que es esta probabilidad que está acá. Si la probabilidad es 1, esto penaliza 0. ¿Qué significa eso?
que si el algoritmo dice que hay una probabilidad, si hemos encontrado coeficientes que dicen que hay una probabilidad 1 de que esta observación que está acá valga 1, y efectivamente vale 1, porque es una de observación que justamente vale 1, entonces la penalización es 0. Y eso está bien, ¿por qué? Porque está muy bien, o es lo que quiero, es el efecto deseado, porque estoy diciendo, no penalizo algo que está diciendo que hay una probabilidad muy alta de que algo sea cierto, y efectivamente es cierto, ¿sí? Este 1 que está acá es real, ¿sí? Entonces, si estoy parado por acá, estoy diciendo que para esta observación hay una probabilidad muy alta de que la clase sea 1, y efectivamente es 1, ¿sí? Ahí lo repetí como 3 o 4 veces. Ahora, si me voy a este extremo que está acá, estaría diciendo, o sea, estoy diciendo que hay una probabilidad muy baja, ¿sí? P acá sería 0, 0,1, 0,05, estaría en esta zona. Estaría diciendo que hay una probabilidad muy baja, de que esta observación sea 1, pero es 1. Entonces estoy diciendo que hay una probabilidad muy baja de que sea 1 y efectivamente es 1. Eso es malo, ¿sí? No es algo que quisiera estar. Entonces la penalización acá es fuerte. Lo que va a hacer el algoritmo es agarrar la media de todas las observaciones e intentar minimizar lo más posible estas penalizaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que en la mayor cantidad de los casos estemos parados en esta zona. ¿Sí? En la zona que penaliza poco. Para algunos casos siempre vamos a estar acá. Imposible que el modelo sea perfecto. Pero en la media, en la mayoría de los datos, vamos a intentar estar parados en este caso. ¿Sí? ¿Hay mejor? Bien, cualquier cosa después pídanme repasarlo porque de vuelta, preguntón de examen. Vamos a este caso, sí, pero es exactamente análogo, muy parecido. Si yo estoy parado en este punto, estoy diciendo que yo siempre tengo modelada probabilidad de clase 1, ¿sí? Es esto que está acá, probabilidad. Si estoy parado en este caso, acá abajo, estoy diciendo que hay una probabilidad 0 de que sea clase 1. Que es lo mismo que decir que estoy diciendo que hay una probabilidad 1 de que sea clase 0. Y efectivamente es clase 0 lo que tengo acá. Entonces eso no penaliza porque está muy bien. Está muy bien que el algoritmo diga que hay una probabilidad 0 de que sea clase 1 porque no es clase 1 lo que está acá. Y de vuelta, análogamente como lo que teníamos acá, si el algoritmo dice que hay una probabilidad muy alta de que esta observación sea clase 1, pero es clase 0, es algo que quiero penalizar, efectivamente, ¿no? No quiero que eso suceda porque es falso, ¿sí? No quisiera que haya una probabilidad muy alta de que de esta observación sea 1 porque es 0, ¿sí? Porque no entonces acá en este caso voy a tener una penalización fuerte. Sí, exactamente análogo que lo que hemos visto en esta parte. Esto es muy parecido a los RCS. Los RCS, cuando el punto que estemos ajustando es muy cercano a el punto real, ¿qué pasaba? ¿Cuánto valía el error para ese punto? Si la recta pasaba justo por el punto que estamos ajustando, ¿cuánto valía el residuo para ese punto, el residuo cuadrado en regresión lineal? ¿No? ¿Nadie? Esta es la cuentita que hacíamos en regresión. Si esto vale 5 Y 0, ¿verdad? y esto vale 5, 5 menos 5, 0. 0 al cuadrado, 0. ¿Sí? Entonces, si estamos clavando en el ángulo el ajuste, la penalización es 0. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? En estos puntos pasa exactamente lo mismo. Decimos con una probabilidad muy alta o muy baja de que algo sucede y efectivamente eso pasa. Ahora, en la medida que nos alejamos, si esto fuera 50, acá la penalidad es 45 al cuadrado, no importa cuánto es, pero 45 al cuadrado. Entonces tenemos un número más grande que 0, ¿sí? 45 al cuadrado, ¿sí? Entonces esto era algo grande, digamos, entre comillas, ¿no? Entre comillas grande. Bueno, le estamos agarrando por un 90 y pico por ciento, así que sí. Que es lo mismo que pasa en estos puntos. Decimos que con una probabilidad muy baja, algo, o decimos con una probabilidad muy alta de que algo va a pasar y no pasa, ¿sí? Entonces ese ajuste es malo y por eso penalizamos, ¿sí? Bueno, el lunes que viene vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Vamos a sumarle regularización. Vamos a ver cómo se deriva esta función. Acá hay unas pequeñas derivadas, no es muy complejo, ¿sí? Pero para que se lleven la idea de efectivamente cómo
cómo efectivamente se aplica el gradiente descendiente a esta función. Ya les digo que la única opción para esto es usar gradiente descendiente. Vamos a ver problemas multiclase. Que esto es cortito, igual vamos a ver un par de diapos solamente. Y después ya vamos a arrancar con todo lo que es métricas, así que es efectivamente la clase 8. Que me quedó un ratito pendiente para completar la semana que viene. Bueno, y el jueves van a ver algo de código sobre esto. ¿Sí? Vamos a empezar a ver la entropía binaria cruzada en código, ¿sí? Cómo se resuelve eso. También van a leer un poquito sobre métricas. Y vamos a presentar también el trabajo 2. ¿Sí? El trabajo 2 para que ya vayan viendo cuáles son las fechas de entrega. Y bueno, para ver que vean también cuál es el problema de clasificación que vamos a tener que plantear en esta segunda parte de la materia. Quien no tenga dudas, ya estamos. Quería realizar una duda con respecto al trabajo práctico, pero nada, de última te pregunto después cuando ya se terminen los chicos, total, una pregunta así media individual por un Sí, problema que tuve. dale, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que terminamos de tratar, mejor. Si no, los que no tengan dudas ya más que liberados. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos, Chao, chicos. profe. Chau, chau. Nos vemos.